familiar de Fátima, va dirigido a Jesucristo, porque Jesucristo es el único intercesor delante del Padre, porque Él es el centro de nuestra vida. Igualmente, todo apostolado mariano es eclesial, está dirigido a la iglesia. Toda verdadera devoción es eclesial. No puede darse la devoción a María alejada de la iglesia de su Hijo amado Jesucristo, la iglesia católica, apostólica y romana. Jesús es el centro de nuestras vidas. Por eso la Madre de Cristo, que es también Madre de la Iglesia, y como corredentora y primera redimida por Cristo, la Virgen nos llama a hacer lo que Jesús nos diga y con ello establecer poco a poco los cimientos del reino de Dios en la tierra, como pasó en las bodas de Caná, cuando la Virgen adelantó la hora de Dios. La única capaz de adelantar la hora de Dios y cambiar los planes de la divina providencia es la Madre de Jesucristo. Los novios en Caná de Galilea eran pobres y se les acabó el vino. Y María, como una mujer atenta a las necesidades de su prójimo, solidaria y hacendosa y responsable, sabía la terrible vergüenza para un matrimonio judío que tenía que auspiciar a todos los invitados durante una semana para la boda. No un día, no unas horas, una semana. Y se acaba el vino, que en los países del Mediterráneo es la bebida principal. ¡Qué vergüenza! Y va donde Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿y a ti qué? Todavía no ha llegado mi hora. No había llegado la hora de manifestarse como Dios, haciendo un milagro delante de sus discípulos que estaban allí de invitados junto a María en la boda de Caná. Pero María, confiada, le dice al mayordomo, haced lo que Él os diga, que es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Hagan lo que Jesucristo, mi Hijo, les dice. Eso es todo el mensaje de Fátima, en una sola oración. Hagan lo que Jesucristo dice que deben hacer. Y el Hijo no puede resistir la súplica de la Madre, por eso la Iglesia llama a María la omnipotencia suplicante, porque ella no tiene el poder en sí misma, ella no es todopoderosa por sí misma, pero es todopoderosa por la oración, porque todo lo que le pide al Hijo, el Hijo lo concede, porque ella sabe lo que tiene que pedir y solo pide aquello que el Hijo puede conceder según la voluntad de Dios. Y como conoce a Dios mejor que nadie, excepto que Jesucristo, por ser la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo, y tener una relación única y especial con la Santísima Trinidad, que nadie más tiene, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el abismo. Nadie tiene esa relación que tiene María con cada uno de las tres personas de la Santísima Trinidad. Como tiene esa relación el Hijo de María, accede a la petición y convierte el agua
que manda poner en las tinajas en el mejor vino. Y por eso los invitados comentan, todo el mundo sirve el mejor vino al comienzo, cuando la gente no está bebida y tienen sus papilas gustativas funcionando muy bien. Se dan cuenta del vino bueno y del que no es tan bueno. Y ya cuando están un poco bebidos, sirven entonces el peor vino, cuando ya nadie lo nota. Pero aquí tú serviste el mejor vino. Ahora, porque Jesús tiene la delicadeza de que hace el milagro y lo hace con todo el amor y se regala a Él mismo, anticipando el misterio eucarístico de la última cena, porque la boda de Caná es un anticipo de la institución de la Eucaristía. Y por eso regala el mejor vino a los novios y a sus invitados. Con ello la Virgen nos llama a establecer poco a poco los cimientos del reino de Dios en la tierra. Un pueblo de Dios redimido por la preciosa sangre de Cristo. De aquí que nuestro apostolado mariano, el apostolado mundial de Fátima, debe ser el primero en su fidelidad y profunda adhesión al magisterio de la Iglesia y en su total obediencia a la legítima autoridad eclesiástica, dando así el buen ejemplo a los demás apostolados seglares. Vayamos pues a los 3 peldaños de la escalera espiritual para llegar a María. Primer peldaño, conocer a María. ¿Quién es María? María es la persona real y concreta, descrita por su triple rol en la historia de la salvación. Es, primero, Madre de Cristo, segundo, Madre de la Iglesia y tercero, modelo de perfección. Veamos primero como Madre de Cristo. María fue la escogida del Padre para ser la esposa del Espíritu Santo y en su aceptación de la voluntad de Dios concibió a Jesucristo, Hijo único del Padre, y lo concibió, escuchen esto, en su corazón maternal. María concibió al Hijo en su corazón maternal. Por eso es tan importante que el centro mismo que identifica a María, no como una vocación más, sino como la esencia de María, aquello que hace María ser quien es su corazón inmaculado, que es el que se revela en Fátima, cuando ella abre sus manos y lo muestra a los pastorcitos. Y de ese corazón brota una luz que es Dios mismo, porque María engendró a Jesucristo en su corazón. Por lo tanto, ¿quién es el que habita en el corazón de María? Jesucristo. Y la luz que sale del corazón de María y que atraviesa el corazón de los 3 pastorcitos es el propio Jesucristo. Y Jesucristo le brinda a los pastorcitos la experiencia del amor de Dios y los transforma para siempre. Así que el corazón inmaculado de María ofrece en Fátima la visión contemplativa de Dios, la visión del Hijo amado Jesucristo. Y con mucha razón el Papa Juan Pablo II, cuando llega la hora de escoger la fecha de la consagración del mundo y de Rusia en unión a todos los obispos, escoge la fecha de la encarnación del Hijo de Dios, la fecha en que el Hijo se hace hombre en el corazón maternal de María, y el 25 de marzo, en la solemnidad de la encarnación,
consagra el